bueno, voy a ir al culto, ¿no? Ni la libertad solamente por ir al culto, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver. A veces estamos en la iglesia y todavía siendo esclavos, ¿verdad? Estamos en una carta donde el apóstol Pablo le escribió a Timoteo para explicarle cómo vivir dentro de la iglesia. En la primera carta ya vimos cómo el culto, cómo debían de tratar a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres, todo eso hemos visto ya, ¿no? Pero ahora estamos viendo algunos aspectos doctrinales. Y dentro de esos aspectos doctrinales, en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, nos quedamos ahí con una reflexión sobre cómo predicar la palabra correctamente. Hay muchos predicadores en el mundo, pero no todos trazan bien la palabra. Hay algunos que son bien emotivos, otros que son muy elocuentes, y otros son muy simpáticos, ¿no? Y atraen a la gente y la gente lo sigue. Pero aquí no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata que estamos hablando de la palabra de Dios y cómo hablar de ella correctamente, cómo trazarla correctamente. En esta sección Pablo le da una orden a Timoteo que busque hombres idóneos para enseñar. O sea, no cualquiera. Hay predicadores que pueden predicar bonito, pero no pueden enseñar. Entonces no pueden ser pastores, porque el pastor tiene que ser maestro y tiene que ser un predicador de la palabra. Ahora en el capítulo 12 hemos estado viendo de que había unos falsos maestros llamados Emineo y Fileto. Estos estaban causando problemas dentro de la iglesia, como hay en el mundo hoy. Muchos predicadores que están causando problemas, pero tienen muchos seguidores, porque no están trazando bien la palabra de Dios. Esos falsos maestros estaban enseñando falsas doctrinas. Para saber cuál es la verdad o la verdadera doctrina, necesitamos conocer las falsas doctrinas también. También le dice que evite las profanas y vanas palabrerías, porque en lugar de edificar conduce a la impiedad. Dentro de las iglesias surgen muchas cosas, ¿no? A veces aparecen algunos hermanos con cosas que traen de otro lado, ¿no? Y dicen, bueno, practiquemos esto, hermano. Una vez me invitaron a un culto y cuando pregunté, ¿y qué es lo que va a haber, hermano? Vamos a encerrarlos en un cuarto, de todos los hermanos. Vamos a prender velas alrededor de las paredes. Vamos a tener guacales con flores rosas dentro de los guacales con agua. Y ahí vamos a empezar a clamar al Señor. ¿Y qué es lo que pinta eso, hermano? Brujería, espiritismo. Entonces le digo, yo no voy, porque eso es más que brujería que estar alabando al Señor, ¿no? Entonces, esas cosas pueden surgir dentro de la iglesia. Algunos dicen, ¿quiere que haya dinero dentro de la iglesia? Vamos a traer una rama de esas de un árbol que sea bonito y que todos los hermanos pasen a pegar billetes ahí. Eso ocurre en las iglesias a veces, ¿no? Queremos hacer un culto de oración, pero lo vamos a hacer diferente. Cada quien traiga su petición en un papelito y la vamos a quemar todas. Entonces, ¿para qué, hermanos? Si la Biblia ya tiene su fundamento y está establecido cómo está la Escritura
el fundamento es de Cristo y no se puede cambiar. Entonces hay algunas cosas vanas que se introducen dentro de la iglesia, ¿no? Estas vanas palabrerías o falsas doctrinas son como la gangrena. La gangrena, ¿saben ustedes qué es? Es una infección que empieza tan pequeñita, pero que luego puede cubrir todo el cuerpo y puede matar gente, ¿no? Se muere la gente que tiene gangrena. Es lo que le llamamos el tétano, ¿no? Empieza tan pequeñito, pero luego se expande. Una falsa doctrina empieza con una cosa tan pequeñita y luego todo el mundo la tiene ya. Como la doctrina de la prosperidad. Todo el mundo quería ser próspero. Todo el mundo quería ser rico. Todo el mundo quería tener salud. Todo el mundo quería, bendiciones. Carro nuevo, casa nueva. Todo el mundo. Pero fuera del contexto de la Biblia, ¿no? No es correcta esa doctrina. Entonces, esas falsas doctrinas estaban dando, muchas falsas doctrinas estaban dando dentro de la iglesia de Éfeso, allí donde estaba Timoteo pastoreando. Y tenía que capacitar a estos hombres para que enseñaran la sana doctrina. Hoy día todo el mundo dice que predica la sana doctrina, pero tenemos que conocerla, por eso la estudiamos. En esta iglesia estudiamos libro por libro, versículo por versículo, para no perdernos. No agarramos un versículo allá, otro aquí, no. Necesitamos estudiar versículo por versículo para que quede dentro del contexto. Ahora, las falsas doctrinas se expanden tan rápido que son tan peligrosas. Vimos el domingo pasado que este Emineo y Fileto habían predicado ya que la resurrección ya había ocurrido. Y usted, hermano, por no haber confiado en Cristo, se quedó aquí. Vino el rapto de la iglesia y usted se quedó. Eso apunta, ¿no? Esa falsa doctrina. Es cierto que la resurrección de Cristo había ocurrido, pero no lo de las creyentes. Todavía estamos aquí esperando la resurrección. Entonces necesitamos trazar bien la palabra. Entonces ellos se desviaron de la verdad enseñando que la resurrección ya había ocurrido. Se desviaron. Estaban dentro de la iglesia, eran predicadores y tenían seguidores. Entonces, hermanos, es importante conocer entonces estas exhortaciones que Pablo le está haciendo a Timoteo, de trazar bien la palabra de verdad, como dice en el versículo 15 del capítulo 2 de 2 Timoteo, ¿verdad? Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora en esta palabra procura con diligencia, si tiene la idea de ser diligente en estudiar la Biblia tal como está escrita, sin quitarle, sin ponerle, de una manera llana, correcta, tal como ha sido escrita. No debemos de cambiarla, a menos que sea una metáfora o algo así, pero siempre el resultado es literal. Y también dice que nos vamos a presentar a Dios aprobado un día. ¿Cómo quieres presentarte a Dios, aprobado o desaprobado? No es para los predicadores, para nosotros que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje. Esto es una gran responsabilidad. Tenemos que hacer un buen estudio de la palabra para poder predicar. Porque vamos a ser evaluados, hermanos. Vamos a ser evaluados por cada predicación que dimos aquí frente a ustedes.
pero ustedes también son responsables de oír el mensaje y de investigar. Y si nosotros nos equivocamos, tienen la responsabilidad de decirnos: me equivocó, pastor. Yo cuando estudio la palabra trato al máximo de investigar la verdad. Pero no quiere decir que no me podría equivocar algún día, ¿no? Soy imperfecto. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer, presentarnos ante Dios aprobados? ¿Cómo? ¿De qué manera? Estudiando diligentemente la palabra de Dios en su contexto, literalmente, gramaticalmente, históricamente. Así se debe de estudiar la palabra. Contexto, agarrar todo el pasaje y investigarlo, no solo un versículo. Literalmente significa que el mensaje que me está dando la palabra es el único que no se puede cambiar. Ese mensaje no se puede espiritualizar y cambiar. Tiene que ser tal como fue escrito. Ahora, gramaticalmente, estudiar las palabras gramaticales, para quién fue dicho el mensaje, en qué tiempo, tiene que ver con la historia, y todas esas cosas, el estudio hay que hacerlo, ¿no? Cada verbo, cada palabra, hay que estudiar tiempo pasado, presente. Y también, ¿cuándo es que seremos aprobados, hermanos? ¿Cuándo seremos aprobados? Seremos aprobados cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo para ser evaluados. Los creyentes ya no podemos ser condenados ya, porque ya somos salvos de una vez y para siempre cuando confiamos y creemos en Cristo Jesús. Somos salvos para siempre y no podemos ser condenados. Van a haber dos tribunales: el tribunal de los inconversos y el tribunal de los creyentes. El tribunal de los creyentes, el tribunal de los inconversos es para condenarlos, el tribunal para los creyentes es para premiarlos. Es muy diferente, ¿no? El creyente va a ser premiado por no recibir nada, pero vamos a estar en un tribunal para eso. Por eso, hermanos, usted cuando le dejamos un privilegio ahí, procure hacerlo con mucho entusiasmo, con mucho deseo, para la honra y la gloria del Señor, porque hasta por eso va a ser premiado, por cualquier privilegio que usted tenga. Pero tiene que ser para la gloria de Dios. Ahora, ¿para qué nos presentamos ante el tribunal de Cristo? Porque vamos a ser evaluados y premiados. Y algunos, pues, desaprobados, como decía. Ahora, ¿qué les gustaría escuchar a ustedes en el tribunal de Cristo, hermano? ¿Qué les gustaría? Ayer hicimos una pequeña muestra, ¿no?, de una actividad, un privilegio. Mencioné 14 personas, no las presentaron todos. Un privilegio para ustedes se lo perdieron. La corona de ustedes va a estar pelona. No van a tener premios, nada, porque no vinieron. Ahora, hermanos, hay que ver todo, quitar un monte. ¿Qué tan grande puede ser? Para Dios es grande eso, ¿no? ¿Sí? Para Dios sí. Entonces, ¿les gustaría escuchar como esto? Bien hecho, buen siervo fiel, has trazado bien la palabra de verdad, has manejado correctamente y has enseñado fielmente mi palabra de verdad. Sería magnífico que de las labios de Dios dijera esto frente a usted. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar, hermano? Que si no lo hacemos, como obrero que no tiene de qué
podemos ser avergonzados. Pero hermanos, si ya en el tribunal de Cristo ya no va a haber pecado, todavía podemos ser avergonzados. Ahí, porque si usted no lo va a avergonzar Dios, sino más bien va a avergonzarse usted solo. Ni Cristo lo va a avergonzar, sino que usted solo se va a avergonzar. Vaya a ver a fulano, aquí tiene su corona y su premio. Fulano de tal, aquí está su corona y su premio. Y usted ahí declarando la suya, ¿no? Bueno, Señor, y al final, como no lo llamaron, Señor, ¿por qué no me llamaste a mí? No tenés nada. Y entonces, no recibir nada puede dar vergüenza, hermano, y los demás recibiendo, ¿no? ¿Y por qué, Señor? No hiciste nada. El pastor se preocupaba para que tú hicieras algo y no quisiste hacer nada. Entonces, hermanos, de esa manera vamos a ser avergonzados. ¿Sí? En el tribunal de Cristo seremos evaluados de todo lo que hicimos, hermanos. No crea que solo los predicadores, nosotros los que predicamos, usted también. En el privilegio que se le da, el Señor le ha dado un don a usted. No puede decir que no tiene nada. Yo no puedo servir porque no tengo nada. A todos me ha dado un don. Sí. Entonces, y no solamente eso, hermanos, vamos a ser evaluados para recibir o no recibir nada, sino también que vamos a ser juzgados. Para condenarnos, no, para condenarnos para la condenación eterna, no. Ya dije que todos los que somos salvos ya no podemos dejar de ser salvos. Pero ¿qué es lo que dice Santiago? Capítulo 3, versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación o juicio. Mayor condenación o juicio. Es decir, hermanos, ¿en qué seremos condenados? En que el Señor nos diga: mira, te mandamos a evangelizar, no quisiste ir. Entonces, imagínense que el Señor nos esté diciendo ya eso, ¿no? Está juzgando que no hizo lo que se le dijo que hiciera. Pero no es que lo está condenando para que vaya al infierno, no. Le está advirtiendo que va a ser juzgado mal, porque no cumplió con lo que el Señor le dejó. Ahora, eso solo como recordatorio de que hay falsos maestros que trazan malas palabras, y también para recordar que seremos juzgados un día en el tribunal de Cristo como creyentes. Pero también, hoy día, dentro de las iglesias hay doctrinas que son enseñadas mal. Hay mala enseñanza. En Éfeso había un problema, y ya lo dijimos, que era sobre la resurrección. Pero hoy día, todavía, ¿no? Dentro de las iglesias hay doctrinas que son mal enseñadas. No se traza bien la palabra de verdad. La palabra trazar significa trazar en línea recta, sin cambiar de dirección. Es como el albañil que pone la pista, ¿no? Con niveles y plomada, y si lo deja desplomada, la casa le va a salir mala. Y si no pone bien la escuadra, le va a salir falsa escuadra. Y al final, en el techo, el que va a poner el techo no haya cómo hacer. Ahora, los demás, pero si traza bien todo eso, le sale bien la construcción, ¿no? Ahora, y si nosotros trazamos bien la palabra, entonces para Dios es todo bien, está bien todo. Hay una enseñanza muy conocida en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Vamos ahí.
solamente como un ejemplo. Vamos ahí, Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Solo como un ejemplo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora solo voy a hacer dos preguntas de esto que acabo de leer, para que esté correcta. ¿Cuál debe de ser la idea correcta aquí? ¿Está hablando del pasaje de dos bautismos o está hablando del pasaje de dos nacimientos? ¿De qué está hablando, hermano? ¿De dos bautismos o de dos nacimientos? Para que esté correcto, ¿cuál debe ser la idea aquí? ¿Dos bautismos o dos nacimientos? Porque la mayoría la aplica con dos bautismos. No, dice, tienes que bautizarte en agua y bautizarte en el Espíritu. Y para nada está hablando de bautismo aquí. Pero de nacimiento se está hablando. Mira el versículo 6 que dice que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el pasaje está hablando de dos nacimientos. ¿Y de cuáles? Nacimiento físico y nacimiento espiritual. Está hablando de un nacimiento físico y de un nacimiento espiritual. ¿Y cómo sabemos que es un nacimiento físico? Lo que es nacido de la carne, carne es nacimiento físico. ¿Y cómo es que nacemos físicamente en nuestro primer nacimiento como seres humanos? ¿En qué viene el ser humano cuando va a nacer? En una bolsa de agua que se llama placenta, ¿no? Y se le dice, se rompió la fuente y empieza el niño a nacer, ¿no? Está en una bolsa de agua, nace físicamente. Nosotros nacemos primero físicamente, pero nacemos pecadores, nacemos listos para ir al infierno. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo entendía nacer de nuevo. Para nada. Nicodemo: ¿y cómo estoy? ¿Qué hago ya? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? No se puede. Y bueno, y Jesús le dice: vos que andas con la Biblia, sos maestro, y enseñar la escritura, no sabes esto. Y al final tuvo que preguntar Nicodemo en el versículo 9, ahí, ¿cómo es que se hace esto? Y Jesús le dice en el versículo 14, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de esa manera es que se nace de nuevo. Para nacer de nuevo se nace creyendo en aquel que murió en la cruz del Calvario. El Hijo del Hombre que fue levantado para perdonar nuestros pecados. Entonces está hablando de dos nacimientos, no está hablando de dos bautismos. Pero la gente cuando ve la palabra agua ahí, inmediatamente dice: pues es bautismo, es agua. No es. Hay que leer bien la Escritura. Bien, vamos al versículo 19. De 2 Timoteo, 2 Timoteo, versículo 19. Y dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora el fundamento está firme ya para los que son creyentes. No pueden cambiar este fundamento porque ya está establecido y así es.
Por eso en el Antiguo Testamento un escrito llevaba un sello, y el sello de quien lo escribía, y ese sello garantizaba que lo que iba ahí era la verdad, establecida por quien lo escribió. Ahora entonces, hermanos, nosotros tenemos el fundamento de Dios en nosotros firme. Hay un fundamento doctrinal, pero aquí no trata más bien del fundamento doctrinal, porque nosotros estamos bajo el fundamento doctrinal de los apóstoles, ¿no?, que fueron incluidos por Jesucristo, como dice en Efesios, ¿no?, que el fundamento nuestro doctrinal es el fundamento de apóstoles y profetas. Pero es lo que Cristo les enseñó a ellos. Pero aquí estamos hablando acerca de los creyentes en estos versículos que vamos a estudiar. Estamos hablando de los creyentes. El fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios precisamente es que tenía aquí algo que nosotros necesitamos entender. El fundamento para ser un creyente es ser salvo primero. Es ser salvo. Un creyente, una persona que no es salva, no puede cambiar su vida por sí sola. Puede ser, a lo mejor puede ser moral, como los filósofos enseñan, ¿no?, una persona moral. Pero aquí está hablando que este fundamento tiene dos mensajes. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quién conoce a los que son suyos? El Señor. Él los conoce. Entonces, ¿por qué saca a la luz esto? Porque algunos no son del Señor. No son del Señor. Solamente los que han confiado en Cristo son del Señor. Amén, hermanos. Pero hay algunos que están en la iglesia, pueden congregarse, hacer todo lo que la iglesia hace, ritos, religiosos y todo, ¿no?, bautizarse aún. Pero si no confía en Cristo, no está bajo este fundamento que ya Dios ha dejado. ¿Y por qué estamos hablando de este fundamento? Porque había gente que no eran creyentes en la iglesia de Éfeso. Y también, ¿cómo es que se puede conocer a los que son suyos? Vamos a Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, las ovejas del Señor, dice el Señor aquí, que oyen su voz y lo siguen. Pero además de seguirlo, el Señor dice, en respuesta a eso, yo las conozco. Yo las conozco. Ahora, cuando confiamos en Cristo, todos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero yo no se lo puedo ver al hermano Vladimir, el Espíritu Santo. No lo puedo ver. Pero él ha confiado en Cristo y lo tiene. ¿Por qué lo digo? Por seguridad de lo que dice la palabra de Dios. Y una de las maneras en que Dios nos conoce a nosotros es por eso. Tenemos ese sello de propiedad que le pertenece al Señor cada creyente. Tenemos un sello sobre nosotros. Ahora, ese sello garantiza que somos hijos de Dios, que somos del Señor, le pertenecemos al Señor. Hay algunos que dicen, a mí no me van a decir nada, Dios me mandó solo.
No, hermano, desde el momento que usted confía en Cristo, ahora ya no se manda a usted. Ahora es del Señor. Usted tiene un sello que le pertenece a Dios y cuando usted está sellado, no le puede pertenecer a nadie más. Y yo le doy vida eterna. Dice que el verdadero creyente conoce al Señor y lo sigue. Lo sigue al Señor. Pero Himeneo y Fileto no estaban siguiendo al Señor. Estaban siguiendo otra forma de pensar filosófica. No lo estaban siguiendo, ¿no? Ahora, y dice el Señor, versículo 28, yo le doy vida. Cuando nosotros confiamos en Cristo, el Señor nos da vida eterna. Vida eterna. Pero yo no me siento tan seguro, Señor. Es que no es por lo que usted hace, sino que por lo que Cristo hizo. No es por lo que uno hace, es por lo que Cristo, la garantía es lo que Cristo hizo por nosotros. Y usted lo confió. Porque algunos dicen, mire, ore por mí, voy para San Miguel, no va a hacer que pierda la salvación. No, hermano, si usted está sellado con el Espíritu Santo, la salvación no la puede perder. No lo puede perder. Ese sello es para siempre. Y no tenemos el tiempo suficiente para que vean que es para siempre. Bueno, lo vamos a leer entonces, para que vean que el sello lo tenemos para siempre. Juan 14. Vamos a Juan 14. Y vamos a ver versículos 16 y 17. Juan 14. Versículo 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros para siempre. ¿Estamos seguros, hermanos? ¿Estamos seguros que no perdemos la salvación? Porque el Espíritu Santo está. Y si tendríamos que ir al infierno, el Espíritu Santo tendría que ir con nosotros. ¿Puede ser posible eso? No, para nada. El Espíritu Santo no puede ser condenado con nosotros. Está para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una seguridad tremenda allí, ¿no? Que el Espíritu Santo está en ti, en nosotros. Ahora, entonces, por eso es que el Señor dice, nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas del Señor, nadie las arrebatará de mi mano. Pero tenía el fundamento, vamos a Timoteo otra vez, versículo 19. Tenía también en el versículo 19, tenía otro mensaje sobre el fundamento. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Que apártese de iniquidad. Es decir, tú eres creyente. Pero hay algunos creyentes que la demás gente le dice, vos decís que sos creyente, sí, pero no se te nota para nada. Hablas como los del mundo, hablas como cualquiera. Mira las mismas palabras que el fulano ahí que vive en la calle, hablar. No se te nota para nada, ¿no? Pero dice, aparte de iniquidad. Aparte de la iniquidad, todo creyente debe apartarse de la iniquidad del mundo.
Es decir, todo verdadero creyente está doblemente marcado. Uno, porque es salvo para siempre, pero también la santificación es importante. Es importante. Aquí tenía un miembro de la iglesia que bastante gente me preguntaba por él, ¿va? Pues fue un hombre de la calle, él andaba sin camisa y en calzoneta toda la vida, y a veces chuño y a veces con chancleta, y andaba en la calle. Y cuando me detenía la gente y me decía, mira, y el fulano se congrega en tu iglesia. Sí, le decía yo, se congrega, y yo ya me van a poner en mano, a ver qué es este hermano. Vamos a ver qué chambre me van a decir. No, pero mira qué bonito hablaba la gente de él. Y por eso es que tiene un gran cambio. Cuando lo veía con camisa manga larga, con pantalones, zapatos lustrados, y cuando ya no andaba peleando, porque era peleón, ya no andaba peleando con la gente. Y yo le decía, hermano, mire, usted está realmente cambiado como era antes. Sí, me dije yo, fumé marihuana 35 años y era borracho, me decía. Y el Señor me cambió todo eso para la gloria suya. Pero tengo una cosa, decía él, tengo una cosa que no puedo dejar, y que es las malas palabras, hermano, me dice. Cuando vaya a decir malas palabras, muérdase la lengua, le decía yo. Muérdase la lengua. No podía dejar las malas palabras. Lo demás, hasta la droga dejó, ¿verdad? Fumaba marihuana, cocaína y de todo, ¿no? Ahora, pero se le veía el cambio, la gente decía que ha cambiado. Entonces, los creyentes tenemos que tener una transformación en nuestra vida, ya no ser los mismos de antes, cuando estábamos en el mundo y no éramos creyentes. Veamos el versículo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. En la iglesia hay dos tipos de creyentes. Uno para usos honrosos y otro para usos viles. Es lo que está diciendo el pasaje. Está utilizando la metáfora de los utensilios de la casa, ¿no? Los platos, la vajilla de plata, ¿no? Para eventos especiales, ¿no? Bueno, yo no conozco vajillas, no conozco vajillas de plata, no lo de Petre, ¿no? Es que carapela. Pero los platos más bonitos, ¿verdad? Los usamos en eventos especiales. Pero hay utensilios en la casa que no se usan para eventos especiales. Aquí está mencionando de los elementos, ¿no? Oro y plata, utensilios especiales. Pero está también los de barro y los que son de madera y barro. En la antigüedad, los utensilios de barro eran donde hacían las basilicas para orinar en la noche. Era para uso, no que se exhibían muy bien, no, te escondidas, debajo de la cama, y en la noche usted lo usaba. Pero lo más bonito lo exhibía, lo ponía en la mesa principal y que la gente lo viera y todo. Entonces, dice el pasaje, esto es como los creyentes, no unos que son personas que honran al Señor y otras que lo deshonran. Pero el Señor dice, pero el que se limpia, es decir, hay oportunidad de hacer un cambio en la vida. El que se limpia de estas cosas, ¿para qué es útil?
útil, para instrumento, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena. Pues es decir, que la oportunidad está de ser mejor, de ser un buen creyente, que honre al Señor. No es que seamos uno más que otro, no es eso. No está diciendo eso. Sino que unos honren más al Señor que otros. Porque en la posición que ocupamos como creyentes, todos somos iguales. Fuimos comprados por la misma sangre de Cristo. Amén. Y nos salvamos de la misma manera. Entonces, hemos sido santificados por Cristo de la misma manera. Pero dentro de las iglesias hay algunos que honran más al Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Himeneo y Fileto no estaban honrando al Señor. Lo deshonraron. Andaban predicando mentiras. Cuando un predicador se pone enfrente y dice mentiras aquí, está deshonrando al Señor. Aunque se le oiga bonito, como Caín Luna dice, nosotros somos seres especiales, dice. Nosotros, dice, somos pequeños dioses. ¿En qué tenemos de Dios nosotros, hermanos? ¿En qué nos podemos parecer a Dios? No, nosotros somos simplemente siervos del Señor. Pero Caín Luna hace la pregunta, ¿usted es hijo de Dios? ¿Sí? ¿Y Dios es soberano? ¿Sí? Y usted, pues, si es hijo de Dios, tiene que ser soberano también. No es diablo. El soberano es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Pero nosotros somos simples siervos, útiles al Señor para lo que podamos hacer dentro de la iglesia. Ahora, entonces, tenemos la oportunidad de limpiarnos de esas cosas viles que deshonran al Señor. Vamos a ver el versículo 22 y 23. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Le dice a Timoteo, el Señor, huye de las pasiones juveniles. Timoteo era un joven de 40 años más o menos, pero a esa edad, de 30, 40, como que la gente, ¿no?, con su juventud, con el orgullo y todo eso, ¿no?, tiene bastantes pasiones, no solamente en las cuestiones sexuales, ¿no?, porque como que tiene la fuerza del joven, no está ahí. Y el joven quiere ser, quisiera tener bastantes mujeres, ¿no? Bastantes mujeres. Y sexualmente tiene una potencia ahí que dice, no, hombre, solo. Pero no solamente, no se refiere aquí solo a las cuestiones sexuales, sino más bien a todo lo que el joven quiere hacer en la vida, ¿no? La persona a esa edad es caprichosa, orgullosa, ¿sí? Y tiene pasiones por ser más que los demás. Y dentro de la iglesia de Éfeso había gente importante que se creía de la alta sociedad, ¿no? Y Timoteo era un joven y lo querían humillar, y lo vemos en las cartas, ¿no? Humillar porque era joven. Pero el Señor dice, en lugar que te metas en pleitos de eso, apártate, apártate, huye de las pasiones juveniles. Y es lo mejor que puede hacer un ser humano, ¿no?, apartarse de aquello que está mal. ¿Sí? Aunque digan que usted es cobarde, mejor aparte. Al principio del capítulo, el Señor dice, bueno, ser disciplinado, le dijo Pablo a Timoteo, disciplinado como el atleta, como el soldado, como el labrador. Pero aquí le dice, huye. No te metas en pleitos.
porque los pleitos traen contienda y en lugar de edificar, pues hay un desequilibrio en la vida cristiana. ¿Por qué algunos cristianos dejan de congregarse? Porque son rebeldes, peleones, ¿verdad? Y cuando la gente los critica, se molestan. ¿Por qué mejor no dejan de pelear? Pues? ¿Por qué mejor se vuelven pacíficos? Y dice Pablo, no solamente es cuestión de dejar cosas, sino de hacer otras. Porque aquí dice el Señor, dice también que en lugar de las pasiones juveniles sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La justicia, hacer las cosas correctas, hacer las cosas con rectitud, teniendo un carácter y una conducta intachable, buena. Sí. Hoy día hemos perdido esos valores, lo hemos perdido. Va usted donde un doctor y le dice, está grave, le dice el doctor, está grave, casi desafiado ya. Vamos a ver qué hacemos. Te voy a internar en la clínica y te voy a sacar $5,000 en un ratito. Los doctores han vuelto comerciales, ¿no? Comerciales. Los abogados, está fregado esto, está complicado. Va a valer tanto, y yo te ayudo, va a valer tanto. No tengo, hombre, tiene dinero. Vender la vaca, vender la vaca o vender la casita. No, se ha perdido la fe. Debe de practicar la fe, la confianza sincera en Dios. La fe es importante, no para un creyente. La confianza en el Señor. Y significa que hay que tener la total dependencia de Él. Total dependencia de Él. A veces nos va mal porque decimos que tenemos fe en el Señor, pero es mentira, ¿no? Buscamos por todos lados y después buscamos al Señor por último. El amor por Dios y amor por la gente, por los hermanos en Cristo. Yo no sé, cuando un hermano está ahí que no, y está mal, a mí me preocupa como pastor, ¿qué podemos hacer? Y a veces uno se siente limitado, la respuesta solamente la tiene el Señor. La paz significa tener una buena relación con los demás. Entonces, hermanos, dice el Señor, límpiate de todas esas cosas y practica estas otras cosas. Ahora, pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contienda. Hay pleito, ¿no? Hay que desechar las cosas insensatas. Como creyentes en Cristo debemos de tener una transformación en la vida práctica, en la santificación práctica. Entonces terminamos diciendo, hermanos, necesitamos como creyentes trazar bien la palabra de verdad, pero también tener claro que el fundamento de Dios ya está puesto, no lo podemos cambiar. El fundamento de Dios habla acerca de que un creyente es salvo. Para tener el fundamento de Dios, tiene que ser salvo. Y también tiene que tener en la vida práctica una vida piadosa, una vida que honre al Señor. Debe haber cambios en la vida. Porque el buen testimonio, la vida cambiada, habla mucho también. La gente quiere ver eso de nosotros. ¿Sí? Si usted viene a la feria de Chapeltique y usted es miembro de la iglesia, y entonces, y lo ven bailando por allá, bailar no es malo, pero es como hacer un ejercicio cualquiera, ¿no? Pero la gente del mundo dice, este no debería estar aquí.
Los bailes son para los paganos, hasta ellos mismos se llaman paganos. Entonces, no. Pero, entonces, hasta la gente quiere que nosotros seamos personas cambiadas en la vida. Que la palabra pueda penetrar en sus mentes y en sus corazones, hermano. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Bendice a todos los hermanos en Cristo. Te pedimos una bendición especial para los enfermos y que la gracia de nuestro Señor